Cuarta prueba o argumento. La ley fue diseñada para guiar a los hombres a Cristo por medio de darles un conocimiento del pecado. El argumento a favor del libre albedrío es que la ley no hubiera sido dada si no fuéramos capaces de obedecerla. Erasmo, dice usted repetidamente, si nada podemos hacer, ¿cuál es el propósito de todas las leyes, los preceptos, las amenazas y las promesas? La respuesta es que la ley no fue dada para mostrarnos lo que podemos hacer. Ni siquiera nos fue dada para ayudarnos a hacer lo bueno. Pablo dice en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es mostrar qué es el pecado y a dónde lleva, a la muerte, al infierno y a la ira de Dios. La ley solo puede destacar estas cosas, no puede librarnos de ellas. La liberación viene únicamente por medio de Jesucristo, que nos es revelado en el Evangelio. Ni la razón ni el libre albedrío pueden guiar a los hombres a Cristo, porque la razón y el libre albedrío en sí mismas necesitan la luz de la ley para mostrarles su propio mal. Pablo formula esta pregunta en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pero la respuesta de Pablo a su propia pregunta es la opuesta a la de usted, Erasmo, y a la de Jerónimo. Usted dice que la ley fue dada para probar la existencia del libre albedrío. Jerónimo dice que era para frenar el pecado. Pero Pablo no dice ninguna de las dos cosas. La totalidad de su argumento es que los hombres necesitan de una gracia especial para luchar contra la maldad que la ley saca a la luz. No hay cura hasta que la enfermedad es diagnosticada. La ley es necesaria para hacer ver a los hombres lo peligroso de su condición, de modo que anhelen el remedio que se encuentra únicamente en Cristo. Entonces, las palabras de Pablo en Romanos 3:20 pueden parecer muy simples, pero tienen suficiente poder para hacer que el libre albedrío sea total y completamente inexistente. Pablo dice en Romanos 7:7, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto significa que el libre albedrío ni siquiera sabe qué es el pecado. ¿Cómo entonces puede el libre albedrío saber qué es lo que es recto? Y si no sabe lo que es recto, ¿cómo puede esforzarse por hacerlo recto? Quinta prueba en contra del libre albedrío. La doctrina de la salvación por medio de la fe en Cristo prueba que el libre albedrío es falso. En Romanos 3:21 al 25, Pablo proclama con seguridad, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Estas palabras son como un cañonazo contra el libre albedrío. Pablo establece una diferencia entre la justicia que Dios da y la justicia que proviene de guardar la ley. El libre albedrío solo podría prosperar si el hombre pudiera ser salvo por guardar la ley. Pero Pablo demuestra claramente que somos salvos sin depender en ningún sentido de las obras de la ley. No importa cuánto imaginemos que un supuesto libre albedrío podría hacer buenas obras y convertirnos en buenos ciudadanos, Pablo todavía diría que la justicia que Dios da es algo totalmente diferente. Es imposible que el libre albedrío sobreviva al ataque de versículos como este. Estos versículos también lanzan otro cañonazo contra el libre albedrío. En ellos, Pablo marca la diferencia entre creyentes y no creyentes. Romanos 3:22. Nadie puede negar que el supuesto poder del libre albedrío es muy diferente a la fe en Jesucristo. Pero sin la fe en Jesucristo, Pablo dice que nada puede ser aceptable ante Dios. Y si algo no es aceptable a Dios, es pecado. No puede ser neutral.
Por lo tanto, el libre albedrío, si existe, es pecado porque va contra la fe y no da gloria a Dios. Romanos 3:23 es otro cañonazo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo no dice, todos han pecado excepto los que hacen buenas obras por su propia voluntad, o sea, su libre albedrío. No existen excepciones. Si fuera posible hacernos aceptables a Dios por el libre albedrío, entonces Pablo es un mentiroso porque debió dar lugar a las excepciones. En cambio, afirma claramente que debido al pecado, nadie puede verdaderamente glorificar y agradar a Dios. Cualquiera que agrada a Dios tiene que saber que Dios se agrada en él o en ella. Pero nuestra experiencia nos enseña que nada en nosotros agrada a Dios. Pregúnteles a los que defienden el libre albedrío si hay algo en ellos que agrada a Dios. Tienen que admitir que no. Y Pablo dice claramente que no lo hay. Aún los que creen en el libre albedrío tienen que coincidir conmigo que no pueden glorificar a Dios por sus propios medios. Aún con su libre albedrío, dudan si agradan o no a Dios. Por lo tanto, doy prueba, por el testimonio de sus propias conciencias, que el libre albedrío no agrada a Dios. Aún con todas las fuerzas y los esfuerzos, el libre albedrío es culpable del pecado de la incredulidad. Así es que vemos que la doctrina de la salvación por medio de la fe es muy contraria a cualquier idea de libre albedrío.